Solemos pensar en la Biblia como si fuera un solo libro, ¿verdad? Pero, ¿y si en realidad fuera una biblioteca entera? Una biblioteca muy antigua que se fue armando a lo largo de más de 1000 años. Hoy vamos a desentrañar esa historia, que es increíblemente compleja. Empecemos. La pregunta que nos va a guiar parece sencilla, pero esconde una complejidad fascinante. ¿Quién escribió realmente la Biblia? Porque la respuesta que todos conocemos, que si Moisés o los apóstoles, es apenas la punta del iceberg. Primero lo primero, hay que romper con la idea más común. Esto no se trata de un único libro dictado de principio a fin. La realidad, como vemos aquí, es otra. La Biblia es una biblioteca, una colección de 73 libros distintos que se escribieron a lo largo de muchísimos siglos. Y cuando decimos siglos, de verdad que no es exageración, hablamos de más de un milenio. Esta línea de tiempo nos ayuda a darnos una idea de la escala. La redacción del Antiguo Testamento, por ejemplo, va desde el año 1100 a.C. hasta más o menos el 50 a.C. Y el Nuevo Testamento, aunque se formó en un tiempo más corto, igual se tardó casi un siglo. La escala de tiempo es sencillamente monumental. Esto nos lleva, claro, a la cuestión de los autores. Y no es tan simple como asignarle un libro a un solo nombre. La realidad es que detrás de estos textos hay escritores anónimos y, más interesante aún, escuelas enteras de pensamiento. Esta cita, que viene de la investigación moderna, es clave. La Biblia es el producto de un grupo o de dos grupos de intelectuales que operan en épocas diferentes y con motivaciones precisas. Esto cambia por completo la perspectiva. No estamos hablando de autores solitarios, sino de comunidades de escribas, de teólogos y de pensadores que trabajaron a lo largo de generaciones. Para entender esto, necesitamos familiarizarnos con un concepto clave, la pseudoepigrafía. Suena muy técnico, pero la idea es bastante sencilla. Se trata de atribuirle un escrito a un personaje famoso del pasado para darle más autoridad. Ojo, en la antigüedad esto no se consideraba un engaño, para nada. Era más bien un homenaje, una forma de anclar ideas nuevas en una tradición que ya era respetada. Y aquí tenemos ejemplos clarísimos. Los libros de sabiduría, por ejemplo, se agruparon bajo la figura de Salomón, que era el rey sabio por excelencia. Los salmos, que son como el libro de oraciones de Israel, se asociaron con el rey David. Y un caso muy posterior es la segunda carta de Pedro, escrita por ahí del año 125 de nuestra era. Se le atribuye al apóstol para darle peso, aunque los expertos coinciden en que es imposible que él haya escrito. Y aquí les va un dato que suele sorprender a muchísima gente. Los primeros escritos del Nuevo Testamento no son los evangelios, esos que cuentan la vida de Jesús. En realidad, son las cartas del apóstol Pablo. La primera de ellas, la carta a los tesalonicenses, es del año 50, más o menos, décadas antes de que se escribiera el primer evangelio. Entonces, ¿qué fue lo que motivó toda esta actividad de escritura y recopilación? Bueno, esto nos lleva a un punto central. La Biblia es en gran medida una literatura de crisis. Nació de la catástrofe y de la necesidad de sobrevivir como pueblo. Echemos un ojo a esta línea de tiempo. Hubo dos eventos que fueron devastadores y a la vez decisivos. En el 722 a.C., el reino del norte, Israel, es destruido por los asirios. Y luego, en el 587, la catástrofe total. Los babilonios destruyen Jerusalén y su templo, y se llevan a toda la élite al exilio. Tratemos de imaginar el trauma. Durante ese exilio, el pueblo judío perdió los tres pilares que sostenían su identidad. Perdieron su templo, que era el lugar de la presencia de Dios, perdieron su monarquía, o sea, su estructura política, y perdieron su tierra, el país que se les había prometido. Todo se había derrumbado. Ante esa pérdida total, la pregunta era, ¿cómo sobrevivir como pueblo sin nuestros cimientos? Y la respuesta fue el texto. La Torá, los primeros 5 libros, se convirtió en una especie de patria portátil. La identidad ya no estaba atada a un lugar físico, sino a un texto sagrado que podían llevar con ellos a donde fueran. Bien, ya con tantos textos escritos y circulando por ahí, surgió otra pregunta inevitable. ¿Cuáles de todos estos forman parte de la biblioteca oficial? Este es el proceso que conocemos como la formación del canon. Y esto es fascinante. La selección no fue impuesta por un concilio desde arriba. Como bien dice la cita, la Biblia es una biblioteca de libros aprobados, nacida del uso de las comunidades creyentes. O sea, los libros que la gente leía, los que se copiaban y se usaban en las liturgias de las comunidades, fueron los que, con el tiempo, se ganaron el reconocimiento de sagrados. Y este proceso fue gradual, sobre todo para el Antiguo Testamento. La primera sección en considerarse cerrada fue la Torá, por allá del 330 a.C. Después le siguió la colección de los profetas, más de un siglo después.
Y la última sección, los escritos, no se consolidó sino hasta casi el año 100 de nuestra era. Para el Nuevo Testamento, los criterios fueron un poco más específicos. Primero, la antigüedad. Se preferían los textos que vinieran de la época apostólica, o sea, cercanos a los eventos originales. Segundo, la ortodoxia. Su mensaje tenía que ser coherente con la fe central de la comunidad. Y tercero, y este quizá era el más importante, el uso. Tenía que ser un libro que ya se leyera y aceptara por las iglesias más influyentes de la época. Y claro, todo eso nos lleva a una pregunta fundamental. Si la Biblia fue escrita por manos humanas, en medio de crisis y con procesos tan complejos, ¿dónde queda la idea de la inspiración divina? Vamos a ver cómo la fe y la historia pueden conciliarse en este punto. La teología moderna no ve la inspiración como un dictado palabra por palabra. La idea, más bien, es que la acción divina se da en todas las etapas del proceso. Estuvo en los autores originales que escribieron, claro, pero también en las comunidades que transmitieron esos textos y en los creyentes que los leen e interpretan hoy. Es un concepto vivo y continuo. Y así llegamos a nuestra reflexión final. Saber que este texto tiene orígenes profundamente humanos, que fue forjado en la historia y en la crisis, ¿lo hace menos sagrado? ¿O por el contrario, lo convierte en un testimonio todavía más extraordinario de fe y de resiliencia a través de los siglos? Una pregunta para seguir pensando.